Era una tarde de martes en Río de Janeiro cuando se pronunciaron las palabras que lo cambiarían todo. «Hablo 9 idiomas», dijo Amanda, una niña de apenas 12 años, mirando directamente a los ojos de Augusto Nogueira, uno de los hombres más ricos de Brasil. El millonario estalló en crueles carcajadas delante de todos los ejecutivos presentes. Amanda, la hija de la mujer de la limpieza, no bajó la mirada. Lo que salió de sus labios a continuación lo dejó en un shock absoluto. Pero, para entender cómo llegamos a este momento extraordinario, debemos retroceder unas horas, al instante en que Augusto Nogueira ajustó su Rolex de 150.000 reales y miró con absoluto desdén la sala de reuniones del piso 27º de su torre corporativa en el corazón de Río de Janeiro. A los 48, Augusto había construido un imperio tecnológico que lo había convertido en uno de los hombres más ricos de Brasil, con una fortuna personal de 2.800 millones de reales, y también en uno de los más arrogantes del país. Su oficina era un monumento obsceno a su desmedido ego, paredes de mármol negro importado de Carrara, obras de arte que costaban más que mansiones enteras y una vista panorámica de 180 grados que le recordaba constantemente que, literalmente, estaba por encima de todos los mortales que se arrastraban por las calles como hormigas insignificantes. Sin embargo, lo que Augusto más disfrutaba no era su riqueza astronómica. Era el poder cruel que esa riqueza le daba para humillar y destruir a quienes consideraba inferiores. Para él, las personas se dividían en dos categorías: quienes tenían dinero y poder y quienes servían a quienes tenían dinero y poder. Y hoy había planeado una diversión especial. Señor Nogueira. La voz temblorosa de su secretaria interrumpió sus pensamientos por el intercomunicador dorado. La señora Rosa y su hija han llegado para la limpieza. «Que pasen», respondió con una sonrisa cruel que se extendía lentamente por su rostro bronceado. «Hoy me voy a divertir un poco». Durante la última semana, Augusto había estado planificando meticulosamente su juego favorito de humillación pública. Había recibido como parte de una herencia familiar un documento antiguo, escrito en múltiples idiomas, que los mejores traductores de la ciudad habían declarado imposible de descifrar por completo. Era un texto misterioso, con caracteres que mezclaban mandarín, árabe, sánscrito y otras lenguas que ni siquiera los especialistas universitarios podían identificar. Para Augusto, ese documento se había convertido en su entretenimiento personal más cruel, una herramienta perfecta para demostrar la inferioridad intelectual de sus empleados. En ese momento, la puerta de cristal se abrió en silencio. Rosa Duarte, de 42 años, entró con su impecable uniforme azul marino, empujando el carrito de limpieza que había sido su fiel compañero durante los últimos 6 años en aquel edificio. Detrás de ella, con pasos vacilantes y una mochila escolar gastada pero limpia, venía su hija Amanda. Amanda Duarte tenía 12 años y era la antítesis perfecta del obsceno lujo que la rodeaba. Sus zapatos negros, aunque lustrados con esmero, habían visto días mejores. Su uniforme de escuela pública estaba remendado, pero impecable, y de la mochila, que claramente había pasado por varios hermanos mayores, asomaban libros de la biblioteca. Pero había algo diferente en Amanda. Sus ojos grandes y curiosos contrastaban con la mirada sumisa y temerosa que su madre había desarrollado tras años de ser tratada como invisible. En aquellos ojos brillaba una chispa de inteligencia y determinación que Augusto aún no había notado. «Disculpe, señor Nogueira», murmuró Rosa con la cabeza gacha, exactamente como había aprendido que él esperaba. No sabía que tenía
Reunión. Mi hija vino conmigo hoy porque no tengo con quién dejarla. Podemos volver más tarde, si prefiere. No. La detuvo Augusto con una risa que sonaba como el ladrido de un depredador. Quédense. Esto va a ser absolutamente divertido. Augusto se irguió tras su escritorio de mármol negro, los ojos brillándole con la crueldad de quien ha encontrado una nueva presa que torturar. Caminó a su alrededor como un tiburón en círculos, saboreando el pánico evidente en los ojos de Rosa y la confusión en los de la pequeña Amanda. Rosa, ordenó con una sonrisa ponzoñosa. Dile a tu hija lo que hace su mamá aquí, en todos los días. Amanda ya lo sabe, señor. Yo limpio las oficinas, respondió Rosa en voz baja, apretando el mango del carro hasta poner los nudillos blancos. Exacto, limpias, aplaudió Augusto con sarcasmo. Su voz rezumaba desprecio. Y dime, ¿cuál es tu nivel de estudios, Rosa? Rosa sintió cómo el calor de la humillación le subía a las mejillas. Señor, terminé la secundaria. La secundaria, solo la secundaria, rió Augusto con crueldad, haciendo eco en toda la oficina. Y aquí tenemos a tu hijita, que probablemente heredó los mismos genes mediocres. Amanda sintió algo extraño moviéndose en su pecho. Durante años había visto a otras niñas y niños de su clase vivir en casas grandes, estrenar ropa y ser recogidos por sus padres en autos de lujo. Había aceptado que su familia era diferente, que tenían menos, pero nunca había visto a alguien humillar a su madre de manera tan directa y cruel. De hecho, a Augusto se le ocurrió una idea que le pareció divertidísima. Amanda, ven aquí, quiero mostrarte algo. Amanda miró a su madre, que asintió nerviosa y se acercó al escritorio con pasos pequeños, pero decididos. A pesar de su edad, había en sus ojos algo que Augusto nunca había visto en la mirada de Rosa. Una chispa de desafío que ni la pobreza ni las circunstancias habían conseguido aplastar del todo. Mira este documento. Augusto colocó los papeles antiguos frente a sus ojos como si fueran un trapo sucio. Los 5 traductores más inteligentes de la ciudad no pueden leerlo. Son doctores, profesores con títulos internacionales, expertos en lenguas que han estudiado durante décadas. Amanda observó los papeles con curiosidad genuina. Sus ojos recorrieron los extraños caracteres, palabras en idiomas que parecían bailar entre distintos sistemas de escritura. ¿Sabes lo que significa?, preguntó Augusto con una sonrisa burlona que se extendía por su rostro. Era una pregunta retórica, una broma cruel, diseñada para demostrar la obvia inferioridad de aquella niña pobre frente a los académicos educados. Para su sorpresa, Amanda no apartó la mirada de inmediato. En cambio, estudió el documento con una intensidad desconcertante en alguien tan joven. «No, señor», respondió al fin en voz baja. «Claro que no», rugió Augusto entre risas, golpeando la mesa con ambas manos. «Una niña de 12 años de una familia de limpiadora, cuando doctores con 30 años de experiencia tampoco pueden». Volviéndose hacia Rosa, su voz se volvió aún más venenosa. «¿Entiendes la ironía, Rosa? Tú limpias los baños de hombres infinitamente más inteligentes que tú, y tu hija terminará haciendo exactamente lo mismo, porque la inteligencia se hereda». Rosa apretó los dientes, conteniendo las lágrimas de humillación que pugnaban por salir. Durante 6 años había soportado comentarios como esos. Se había creado una coraza emocional para protegerse de la crueldad de hombres como Augusto. Pero ver a su hija humillada de ese modo era distinto. Era un dolor que cortaba más hondo que cualquier insulto personal. Amanda observaba toda la escena con un gesto que cambiaba poco a poco. La confusión inicial estaba siendo reemplazada por algo más poderoso. Indignación,
no por ella, sino por su madre, que trabajaba 14 horas al día para sostener a sus 3 hijos, que nunca se quejaba, que siempre encontraba cómo poner en comida en la mesa y útiles en las mochilas. Pero basta de juegos. Volvió Augusto a su asiento, disfrutando cada segundo de su espectáculo de crueldad. Rosa, puedes empezar a limpiar, y tú, Amanda, siéntate allí en silencio mientras los adultos importantes trabajan. Fue entonces cuando ocurrió. Disculpe, señor. La voz clara y firme de Amanda cortó el aire como un cuchillo afilado. Augusto se volvió, sorprendido de que la niña se atreviera a interrumpir. Su expresión era una mezcla de diversión e irritación. ¿Qué quieres, niña? ¿Vas a defender a tu mamá? Amanda caminó lentamente por la oficina. Sus pasos resonaron sobre el mármol con una determinación que sorprendió a todos. Al llegar ante Augusto, lo miró directamente a los ojos, a aquel adulto que intentaba intimidarla. «Señor», dijo con una calma que contrastaba dramáticamente con su edad, «usted dijo que los mejores traductores de la ciudad no pueden leer este documento». Augusto parpadeó, desconcertado por la seguridad en la voz de aquella niña que debería estar temblando de miedo. «Así es. ¿Y usted puede leerlo?» La pregunta golpeó a Augusto como una bofetada inesperada. Toda su vida había usado su riqueza y posición para intimidar a otros, pero nunca había afirmado tener conocimientos académicos específicos. Su fortuna provenía de inversiones astutas y decisiones empresariales implacables, no de educación superior. Eso no viene al caso», balbuceó Augusto, sintiendo por primera vez en años que perdía el control de una conversación. «No soy traductor». «Entonces, usted tampoco puede leerlo», concluyó Amanda con una lógica simple pero demoledora. «¿Eso lo hace menos inteligente que los doctores que tampoco pueden?» Rosa se quedó sin aliento. En 12 años nunca había visto a su hija desafiar a un adulto de ese modo. Y ciertamente jamás había visto a nadie, ni niño ni adulto, poner a Augusto Nogueira en una posición tan incómoda con una pregunta tan simple. Augusto sintió que se le encendía la cara, mezcla de ira y algo que no experimentaba desde hacía décadas: vergüenza. Aquella niña de 12 años acababa de exponer la hipocresía fundamental de su lógica con la brutal claridad de la inocencia. «Eso es completamente diferente», bramó, elevando la voz para compensar la debilidad de su argumento. «Soy un empresario exitoso, valgo casi 3.000 millones de reales. ¿Pero eso lo hace más inteligente?», preguntó Amanda con la misma calma inquebrantable. «Mi profesora dice que la inteligencia no se mide por el dinero que uno tiene, sino por lo que sabe y por cómo trata a los demás». El silencio que siguió fue tan profundo que se oía el zumbido del aire acondicionado. Augusto se encontró totalmente desarmado por la lógica sencilla e impecable de una niña de 12 años que acababa de desmantelar su argumento central con la precisión de un cirujano. Rosa miraba a su hija con una mezcla de terror y orgullo. Terror, porque sabía que Augusto Nogueira tenía el poder de arruinarles la vida con una sola llamada. Orgullo, porque por primera vez veía a su hija defenderse y, por extensión, defender la dignidad de su familia. «Además», continuó Amanda, con la voz cada vez más firme, «usted dijo que yo no podría leer el documento porque soy hija de una limpiadora, pero nunca me preguntó qué idiomas hablo». Un escalofrío extraño recorrió la espalda de Augusto. Había algo en la manera en que Amanda pronunció esas últimas palabras que le dio mala espina. «¿Qué idiomas hablas?», preguntó, aunque ya no estaba seguro de querer oír la respuesta. Amanda lo miró directamente a los ojos, con una confianza que parecía imposible en alguien tan joven. «Soy nativa en portugués. Tengo nivel avanzado en inglés, soy fluida en español,
intermedia en francés, básica en italiano, conversacional en alemán, básica en mandarín, conversacional en árabe y principiante en ruso. La lista salió de sus labios como una secuencia, poderosa, cada idioma pronunciado con una precisión que hizo que la mandíbula de Augusto fuera cayendo poco a poco. «Son 9 idiomas», añadió Amanda con una pequeña sonrisa triunfal. «¿Cuántos habla usted?». La pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba a punto de explotar. Rosa se quedó paralizada, no solo por el shock de oír a su hija enumerar idiomas que ella misma desconocía, sino por darse cuenta de que la dinámica de poder en la sala acababa de cambiar por completo. Augusto abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Durante 48 años había usado su riqueza como escudo y espada, intimidando a otros con su éxito financiero. Nunca se había visto en una situación en la que una niña de 12 años lo superara intelectualmente en público. Eso es como... tartamudeó mientras su arrogancia se evaporaba. «¿Quiere que intente leer su documento?», preguntó Amanda con una cortesía que hacía la oferta aún más devastadora. «Tal vez pueda ayudar donde los doctores no pudieron», y en ese momento Augusto Nogueira se dio cuenta de que había cometido el error más grave de su vida. Había subestimado por completo a la persona equivocada y estaba a punto de descubrir que hay humillaciones de las que no se puede comprar la salida. El silencio que siguió a la pregunta de Amanda fue tan denso que parecía tener peso físico. Augusto Nogueira, el hombre más poderoso de Río de Janeiro, se encontró completamente paralizado por una niña de 12 años que acababa de destrozar su lógica con la brutal sencillez de la verdad. Le temblaron levemente las manos mientras procesaba lo que acababa de escuchar. 9 idiomas. Una niña que se suponía debía conformarse con las migajas de la educación pública acababa de declarar que hablaba 9 idiomas, más de los que él podría aprender en toda su vida, incluso con todos sus miles de millones. Eso es imposible», balbuceó por fin, con la voz extrañamente débil en la sala que había diseñado específicamente para intimidar. ¿Dónde aprendiste todo eso?». Amanda lo miró con una expresión mezcla de paciencia y determinación, como si estuviera explicándole algo obvio a un adulto que no había prestado atención. «En la biblioteca municipal, señor Nogueira. Tienen programas gratuitos de idiomas todos los días después de clase. También hay videos en internet, aplicaciones gratuitas y libros que cualquiera puede tomar prestados si siente curiosidad por aprender». Cada palabra era como una bofetada, suave pero demoledora. Augusto se dio cuenta de que mientras él gastaba cientos de miles de reales en obras de arte que nadie veía, en restaurantes exclusivos para ostentar su riqueza y en relojes que costaban más que el salario anual de Mindo de Cipes, Rosa, aquella niña había estado construyendo en silencio un conocimiento que él jamás podría comprar. Rosa miraba a su hija con una mezcla de asombro y temor. Sabía que Amanda era inteligente, que siempre llevaba buenas notas a casa, que pasaba horas en la biblioteca, pero nunca había imaginado la verdadera magnitud de lo que su hija estaba aprendiendo en silencio. Los programas los dirigen inmigrantes que viven en la ciudad, continuó Amanda con la misma calma inquebrantable. La señora Wang me enseña mandarín los martes. Ahmed me ayuda con árabe los jueves. María me enseña italiano los sábados. Son personas que, como mi madre, tienen trabajos sencillos, pero saben cosas increíbles. A Augusto le revolvió el estómago. Aquella niña acababa de describir una red de aprendizaje cuya existencia él ignoraba. Una comunidad de personas a las que él había descartado automáticamente como inferiores, pero que al parecer poseían conocimientos que rivalizaban con los de profesores universitarios,
Pero eso no significa que puedas leer un documento académico complejo, dijo Augusto, agarrándose desesperadamente a cualquier resto de superioridad. Hablar idiomas básicos no es lo mismo que entender textos antiguos especializados. Tiene razón, asintió Amanda, sorprendiéndolo. Por eso también estudio los fines de semana en la sección de lenguas clásicas de la Biblioteca Central de la UFRJ. Los bibliotecarios me dejan entrar porque siempre devuelvo los libros a tiempo y nunca hago ruido. La mandíbula de Augusto cayó por completo. La biblioteca de la universidad pública está casi vacía los sábados por la mañana. Llevo 2 años leyendo sobre lingüística comparada, sistemas de escritura antiguos y evolución de las lenguas. Es fascinante cómo los idiomas se conectan entre sí a lo largo de la historia. Augusto se desplomó en su silla como si le hubieran quitado todos los huesos del cuerpo. Aquella niña de 12 años no solo había estado aprendiendo idiomas modernos, había estado estudiando por su cuenta temas que normalmente requieren posgrados para comprenderlos a fondo. 2 años, susurró apenas audible. Empecé cuando tenía 10. Mi madre trabajaba turnos dobles para pagarnos un colegio privado, pero luego perdió ese trabajo extra. Cuando volví a la escuela pública, tenía mucho tiempo libre porque las clases eran más fáciles. Así que decidí usar ese tiempo para aprender cosas que de verdad me interesaban. Cada palabra era como un martillazo al ego de Augusto. Comprendió que, mientras él se jactaba de la educación superior que su dinero podía comprar, esa niña se estaba forjando una educación infinitamente más impresionante mediante pura curiosidad intelectual y determinación. «Muéstramelo», dijo Augusto de pronto con voz áspera. «Si de verdad sabes todo eso, demuéstramelo». Amanda miró a su madre, que asintió nerviosa, y se acercó a la mesa donde yacía el misterioso documento que había derrotado a los 5 traductores más prestigiosos de la ciudad. Tomó los papeles con manos firmes y los estudió durante un momento que pareció una eternidad. Augusto pudo ver sus ojos moverse por los extraños caracteres, reconociendo patrones, estableciendo conexiones que los especialistas universitarios habían pasado por alto. «Es interesante», murmuró Amanda, más para sí que para los demás. «No es un solo idioma. Es una combinación de varios sistemas de escritura organizados en capas temáticas». Augusto sintió que el mundo entero se ponía patas arriba. «¿Qué? ¿Qué significa eso?» El documento está estructurado como un rompecabezas lingüístico. Cada párrafo está escrito en una lengua diferente, pero todos los párrafos hablan del mismo tema desde perspectivas culturales distintas. Es como si alguien quisiera preservar la misma sabiduría en múltiples tradiciones lingüísticas. Rosa se acercó lentamente, fascinada a pesar del miedo. Nunca había visto a su hija hablar con tal autoridad académica. Nunca había presenciado el verdadero alcance de su inteligencia. «¿Puedes leerlo?», susurró Rosa. Amanda levantó la vista del documento y miró directamente a Augusto. «¿Quiere que lo intente, señor Nogueira?». Augusto se sintió como al borde de un precipicio. Una parte de él quería decir que no. Quería mantener la ilusión de que aquella niña era solo eso, una criatura con suerte que había memorizado algunas frases, pero otra parte, enterrada, bajo décadas de arrogancia, sentía curiosidad genuina por saber qué diría aquel ser extraordinario. «Sí», murmuró, «inténtalo». Amanda volvió su atención al documento y comenzó a leer. Pero lo que salió de su boca dejó a Augusto completamente paralizado, porque Amanda Duarte, la hija de una limpiadora de apenas 12 años, empezó a leer el primer párrafo en mandarín clásico perfecto. Su pronunciación era impecable, con tonos que indicaban no solo conocimiento del idioma, sino una comprensión profunda de sus matices culturales.
Las palabras fluían de sus labios como música antigua, cargadas de significado y una autoridad que parecía imposible en alguien tan joven. La boca de Augusto quedó entreabierta. Su expresión burlona se transformó en una de absoluto estupor, que jamás olvidaría. Durante 48 años había operado bajo la creencia de que la educación real, la verdadera inteligencia, estaban disponibles solo para quien podía pagarlas. Aquella niña acababa de destrozar por completo esa creencia. Pero Amanda no se detuvo. Al terminar el primer párrafo en mandarín, sin hacer pausa, pasó al segundo y comenzó a leer en árabe clásico, con la misma fluidez sobrehumana. Las palabras salían de su boca con una musicalidad que hizo que Augusto sintiera que estaba presenciando algo imposible. No era una niña recitando frases de memoria, era una auténtica erudita que entendía no solo las palabras, sino los contextos culturales e históricos detrás de cada expresión. Rosa llevó las manos al pecho. Las lágrimas empezaron a asomar en sus ojos. Su hija, su pequeña Amanda, la que ayudaba a lavar los platos después de cenar y hacía la tarea en la mesa de la cocina bajo una lámpara tenue, estaba demostrando un nivel de conocimiento que rivalizaba con el de profesores universitarios. Amanda continuó con el tercer párrafo, esta vez en lo que sonaba a italiano antiguo. Augusto no tenía idea de lo que decía, pero podía oír la reverencia en su voz, como si comprendiera no solo las palabras, sino el peso espiritual y filosófico que portaban. Con cada idioma que Amanda dominaba a la perfección, la humillación de Augusto crecía exponencialmente. Se dio cuenta de que durante décadas se había jactado de su educación superior frente a empleadas como Rosa, cuando en realidad la hija de Rosa sabía más sobre prácticamente cualquier tema académico de lo que él sabría jamás. Su mundo de certezas se desmoronaba palabra por palabra, idioma por idioma. Amanda leyó el cuarto párrafo en lo que sonaba a ruso. Su voz adquirió una cualidad diferente, que denotaba profundo respeto por la tradición representada. Luego, el quinto. Un párrafo en alemán clásico, seguido por el sexto en francés. Cuando terminó, Amanda alzó la vista del documento y miró directamente a Augusto. Por primera vez en la historia de sus interacciones con el personal de servicio, no había sumisión en los ojos que lo miraban. Había algo que él nunca había visto dirigido hacia sí. Una inteligencia profunda, antigua, sabia, que había estado oculta todo ese tiempo tras la pobreza y la juventud. ¿Quiere que traduzca el significado completo, señor Nogueira?, preguntó Amanda con una calma que contrastaba con el temblor que había invadido a todos los presentes. Augusto intentó hablar, pero de su garganta solo salió un sonido ahogado. Su rostro había pasado del rojo de la ira al blanco del shock absoluto. Le temblaban las manos y podía sentir el sudor frío recorriéndole la espalda a pesar del aire acondicionado. Rosa se acercó a su hija con las lágrimas corriendo por las mejillas. «Amanda, ¿cómo? ¿Dónde aprendiste todo esto?» Amanda sonrió por primera vez desde que aquello empezó, pero era una sonrisa con una sabiduría que parecía imposible en alguien de su edad. «Mamá», respondió con una voz que de pronto tenía una dignidad que Augusto nunca había escuchado en esa sala. «Tú siempre me dijiste que la educación era lo único que nadie podía quitarme. Así que decidí tomar toda la educación que pudiera encontrar, aunque fuera en bibliotecas públicas». Esas palabras fueron como una daga directa al corazón de Augusto. Comprendió que aquella niña había conseguido más con recursos gratuitos y determinación personal de lo que él había logrado con millones de reales y conexiones de élite. Augusto por fin recuperó la voz, aunque sonó estrangulada y débil. ¿Qué? ¿Qué dice el documento?»,
Amanda dejó el documento sobre la mesa de mármol con cuidado reverencial, como si fuese un tesoro. Sus movimientos, de pronto, eran distintos. Ya no tenía la postura encogida de una niña que intenta ser invisible, sino la erguida de quien conoce su propio valor intelectual. El documento habla de la verdadera naturaleza de la sabiduría y la riqueza. Comenzó Amanda con voz clara y firme. Dice que la sabiduría verdadera no habita en palacios dorados, sino en corazones humildes. Que la riqueza real no se cuenta en monedas, sino en la capacidad de ver la dignidad en cada alma. Cada palabra era como una flecha dirigida al alma de Augusto. Comprendió que el documento no era solo un rompecabezas lingüístico, era un espejo que reflejaba lo que él se había convertido y lo que había perdido en el camino. Dice que quien se cree superior por sus posesiones es el más pobre de todos los hombres, porque ha perdido la capacidad de reconocer la luz en los demás. Continuó Amanda, mirándolo directamente mientras hablaba. ¿Y qué más?, susurró Augusto, aunque una parte de él ya no quería oír la respuesta. Que el verdadero poder no viene de la capacidad de humillar a otros, sino de la capacidad de elevarlos, y que cuando un hombre poderoso descubre que ha estado ciego a la sabiduría que lo rodeaba, ese es el momento de su verdadero despertar, o de su condena eterna. La sala quedó en silencio absoluto cuando Amanda terminó. Augusto se dio cuenta de que no solo había sido humillado por una niña de 12 años, había sido juzgado por ella y hallado falto en todo lo que realmente importaba. Se había enfrentado cara a cara con su propia alma, y no le gustó lo que vio. La quietud que siguió fue tan profunda que Augusto pudo escuchar su propio corazón, resonando en sus oídos como tambores de guerra. Por primera vez en 48 años, se encontró completamente sin palabras, sin defensas, sin la armadura de arrogancia que había construido cuidadosamente durante décadas. Le temblaron las manos mientras aferraba el borde de la mesa de mármol, buscando algo sólido en un mundo que de repente se había vuelto líquido e inestable. La niña que estaba ante él ya no era simplemente la hija de una empleada de limpieza. Era un espejo brutal que reflejaba todo lo que él había perdido, todo lo que nunca había sido y todo lo que jamás podría comprar con sus 2.800 millones de reales. ¿Quién eres en realidad?, susurró Augusto, con la voz apenas audible en la sala que había diseñado para intimidar y que ahora se sentía como una prisión de su propia creación. Amanda lo miró con una expresión que era mezcla de compasión y una sabiduría imposible para alguien de 12 años. Soy exactamente quien usted siempre ha visto, señor Nogueira. Soy Amanda Duarte, hija de Rosa Duarte, estudiante de la Escuela Municipal Profesor José de Alencar. Y alguien que cree que toda persona merece ser tratada con dignidad. Cada palabra caía como una gota de ácido sobre el alma de Augusto. Comprendió que toda su vida había confundido las etiquetas externas con el valor real de las personas. Había juzgado a Rosa por su uniforme de limpieza, sin preguntarse qué clase de madre podía criar a una hija tan extraordinaria. Había asumido que pobreza económica equivalía a pobreza intelectual, cuando la evidencia de lo contrario había estado delante de sus ojos durante años. Rosa se acercó a su hija y le puso una mano protectora en el hombro. «Amanda, es hora de irnos», murmuró con suavidad, claramente preocupada por las posibles consecuencias de lo ocurrido. «No», dijo Augusto de pronto, con la voz áspera por la emoción. «Por favor, no se vayan». Madre e hija lo miraron sorprendidas. En 6 años, Augusto nunca le había pedido nada a Rosa, por favor. Jamás había mostrado la menor consideración por sus horarios, sus necesidades o su humanidad básica.
Necesito entender, continuó Augusto forcejeando con palabras que nunca antes había pronunciado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una niña de 12 años saber más que yo sobre todo? Amanda intercambió una mirada con su madre, que asintió casi imperceptible y se sentó en la silla frente a la mesa de Augusto. Por primera vez en la historia de aquella sala, alguien que no era millonario se sentaba como igual ante el dueño del imperio. «No sé más que usted sobre un todo, señor Nogueira», respondió Amanda con brutal honestidad. «Usted sabe de negocios, de hacer dinero, de dirigir empresas. Esas son habilidades que yo no tengo. Pero», prosiguió, y Augusto pudo sentir que venía un pero devastador, «usted nunca aprendió lo que realmente importa. Nunca aprendió sobre el respeto, sobre la humildad, sobre ver la humanidad en los demás, y esas son las lecciones más importantes de todas». Augusto sintió cada palabra como un puñetazo directo al estómago. «¿Y tú sí las aprendiste?», preguntó, con voz más baja de lo normal. «Me las enseñó mi madre», respondió Amanda, simplemente mirando a Rosa con amor genuino. «Trabaja 14 horas al día para darnos una vida digna a mis hermanos y a mí. Nunca se queja, nunca habla mal de quienes la tratan injustamente. Siempre encuentra tiempo para ayudarme con la tarea, incluso cuando está agotada». A Rosa se le llenaron los ojos de lágrimas al oír a su hija describir sus sacrificios con tanta claridad y gratitud. «¿Sabes qué me enseñó mi madre que vale más que todos sus millones?», preguntó Amanda mirando directamente a Augusto. Augusto negó con la cabeza, incapaz de hablar. «Me enseñó que la verdadera riqueza está en la capacidad de hacer que otros se sientan valiosos. Me enseñó que la inteligencia sin bondad es simplemente crueldad educada. Y me enseñó que por poco que tengas materialmente, siempre puedes elegir tratar a los demás con dignidad». Cada lección era como una bofetada suave, pero devastadora. Augusto se dio cuenta de que Rosa, a quien había tratado como si fuera invisible durante 6 años, había estado criando a una filósofa en su hogar humilde, mientras él acumulaba objetos caros en su mansión vacía. «Pero he trabajado toda mi vida para llegar donde estoy», protestó Augusto débilmente, aferrándose a los últimos pedazos de su autoimagen. «Y eso es admirable», concedió Amanda, sorprendiéndolo con su franqueza. «Pero la pregunta es, ¿para qué lo construyó? ¿Para ayudar a otros? ¿Para hacer del mundo un lugar mejor? ¿O solo para sentirse superior a personas como mi madre?». La pregunta quedó flotando como una bomba a punto de estallar. Augusto abrió la boca para defenderse, pero se dio cuenta de que no tenía una respuesta que no lo hiciera parecer el monstruo egoísta que probablemente era. «No lo sé», admitió por fin con la voz quebrada por la confesión más honesta que había hecho en décadas. «Esa es la diferencia entre nosotros, señor Nogueira», dijo Amanda suavemente. «Usted nunca se preguntó por qué construía su imperio. Yo siempre me pregunto por qué estoy aprendiendo cada idioma nuevo, leyendo cada libro nuevo, estudiando cada tema nuevo». «¿Y cuál es tu respuesta?». «Porque quiero entender el mundo lo suficientemente bien como para ayudar a cambiarlo. Porque creo que la educación es una herramienta para la justicia, no para la arrogancia. Y porque quiero honrar los sacrificios de mi madre, dándole propósito a todo lo que he aprendido». Augusto sintió algo extraño moverse en su pecho, algo que no había experimentado en años. Era una mezcla de profunda vergüenza y algo que quizá fuera admiración, respeto. No estaba seguro, pero sabía que era la primera vez en décadas que sentía estar en presencia de alguien genuinamente superior a él. No en dinero o poder, sino en lo que realmente importa. «¿Qué hago ahora?»,
Preguntó, sorprendiéndose de la vulnerabilidad genuina de su propia voz. Amanda lo estudió por un largo momento, como evaluando si la pregunta era sincera o solo otra manipulación. Aparentemente decidió que era sincera. Primero, dijo, debe pedirle perdón a mi madre. No solo por hoy, sino por 6 años de tratarla como si fuera invisible. Augusto miró a Rosa, que había estado observando toda la conversación con mezcla de miedo y fascinación. Durante 6 años había sido, para él simplemente, la mujer de la limpieza. Nunca había sabido su nombre completo, nunca había preguntado por su familia, nunca había reconocido su humanidad básica. Rosa, comenzó con la voz temblorosa, lo siento por todos estos años tratándola como si no fuera una persona real. Siento no haber preguntado nunca por su vida, no haber reconocido que tiene una familia, sueños, esperanzas, y siento especialmente haberla humillado hoy delante de su hija. A Rosa se le cortó la respiración. En 6 años de trabajo, Augusto nunca había pronunciado su nombre, y mucho menos se había disculpado por algo. Pero una disculpa no basta, continuó Amanda con firmeza. Las palabras son fáciles. Los cambios reales requieren acciones. ¿Qué clase de acciones? Debe cambiar cómo trata a todos sus empleados. Debe aprender sus nombres, entender sus vidas, reconocer su humanidad. Debe usar su riqueza para elevar a otros en vez de humillarlos. Pero no sé cómo hacer eso, admitió Augusto, sintiéndose como un niño perdido. Entonces aprenda, replicó Amanda con la misma determinación con la que había aprendido 9 idiomas. Mi madre puede enseñarle. Sabe más sobre el liderazgo real que todos los libros de negocios que usted ha leído. Augusto miró a Rosa con ojos nuevos. Por primera vez en 6 años, la vio de verdad. Vio a una mujer que había criado a una hija extraordinaria mientras realizaba trabajos agotadores. Vio a alguien que había mantenido su dignidad pese a años de humillación. Vio a una verdadera líder que había estado bajo su nariz todo ese tiempo. Rosa, dijo con suavidad, ¿me ayudaría? ¿Me enseñaría a ser mejor? Rosa lo observó durante un largo rato, evaluando si aquella transformación era genuina o temporal. Finalmente, asintió lentamente. «Pero hay condiciones», intervino Amanda. «Las que quieran», respondió Augusto de inmediato. «Primera, mi madre necesita un trabajo de verdad con un salario digno y respeto. Se acabó limpiar baños para un hombre que puede pagar a 100 empleados. De acuerdo. Segunda, usted creará un programa de becas para niñas y niños como yo, niños brillantes de familias trabajadoras que merecen oportunidades reales. De acuerdo. Tercera, aprenderá al menos un idioma nuevo para entender lo que se siente estar otra vez en los zapatos de un estudiante. Augusto parpadeó, sorprendido por esa condición. ¿Qué idioma? Amanda sonrió por primera vez desde que todo comenzó. Yo le enseñaré mandarín los martes, después del trabajo, en la biblioteca municipal. La idea de Augusto Nogueira, uno de los hombres más ricos de Río de Janeiro, aprendiendo idiomas en una biblioteca pública era tan revolucionaria que parecía imposible. Pero al mirar a aquella niña extraordinaria y a su madre resiliente, comprendió que quizá era exactamente el tipo de imposible que necesitaba en su vida. ¿Tenemos un trato?, preguntó Amanda, extendiendo su mano pequeña pero firme. Augusto miró la mano de la niña por un momento, sabiendo que estrecharla cambiaría fundamentalmente quién era como persona. Luego, por primera vez en décadas, tomó una decisión basada no en el dinero ni en el poder, sino en la esperanza de convertirse en alguien digno de respeto. Apretó la mano de Amanda con firmeza. «Tenemos un trato»,
dijo. Y por primera vez en años siento que hice algo realmente importante. 6 meses después de aquel encuentro que lo cambió todo, Augusto Nogueira se encontraba en un lugar que jamás habría imaginado. Sentado en una mesa de la biblioteca pública municipal, rodeado de niños haciendo la tarea, estudiando mandarín con la misma Amanda que había puesto su mundo patas arriba. Ma. Intentaba Augusto repetir los tonos. Su voz sonaba torpe comparada con la fluidez musical de Amanda. Mejor. Lo animó ella después del 10º intento. Recuerde, el primer tono es alto y plano, como si sostuviera una nota. Augusto se dio cuenta de que sudaba por el esfuerzo mental de algo que aquella niña de 12 años dominaba sin aparente dificultad. Era una lección de humildad más profunda que cualquier pérdida financiera que hubiera experimentado, pero no era lo único que había cambiado. Rosa Duarte trabajaba ahora como directora de desarrollo humano en su empresa, con un salario 10 veces mayor que el que ganaba como empleada de limpieza. Su primera tarea había sido trabajar con Augusto para identificar y desarrollar el talento oculto entre todo el personal. El programa de becas que habían creado ya había beneficiado a más de 200 niñas y niños de familias trabajadoras. Y por primera vez en décadas, Augusto sentía que iba por el camino correcto. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Augusto durante una pausa en la clase. Claro. ¿Cómo puedes enseñar con tanta paciencia a alguien que te trató tan mal? Amanda meditó la pregunta antes de responder. Porque creo en las segundas oportunidades y porque enseñar es una forma de honrar a todos los profesores que fueron pacientes conmigo. Pero no estás enojada, no sientes resentimiento. Estaba enojada, admitió con honestidad, muy enojada. Pero mi madre me enseñó que la ira es como sostener un carbón encendido con la intención de lanzarlo a otra persona. Al final, quien se quema eres tú. Touch, sabiduría de esas palabras, en boca de alguien que podía ser su nieta, golpeó a Augusto profundamente. Se dio cuenta de que había sostenido carbones encendidos de arrogancia y desprecio durante décadas, quemándose sin darse cuenta. Durante esos meses, Augusto conoció a una comunidad extraordinaria de educadores voluntarios que había estado funcionando bajo sus narices durante años. Conoció a Ahmed, un refugiado sirio que enseñaba árabe mientras trabajaba como taxista. A la señora Wang, una jubilada que había sido maestra en Pekín antes de emigrar. A María, una trabajadora doméstica que enseñaba italiano los fines de semana. Cada encuentro fue como un suave golpe a su antigua visión del mundo. Personas a las que él habría despreciado automáticamente como empleos de servicio, resultaron ser brillantes educadores con historias extraordinarias de resiliencia y conocimiento. Un año, después de aquel encuentro que lo cambió todo, Augusto se encontraba en el mismo lugar donde había comenzado su transformación. La sala del piso 27º de su torre corporativa. Pero ya no era la misma sala, como él ya no era el mismo hombre. Las paredes de mármol negro habían sido sustituidas por amplias ventanas que inundaban el espacio de luz natural. Las obras de arte caras habían dejado paso a fotografías de Minusat, las personas beneficiadas por sus programas educativos, y donde antes había un escritorio de mármol intimidante, ahora había una mesa redonda de madera en la que se reunía semanalmente con Rosa, Amanda y otros líderes comunitarios para planear nuevas iniciativas. Aquella mañana era especial. Había convocado una rueda de prensa para anunciar algo impensable un año antes: la creación de la Fundación Amanda Duarte para la Dignidad Humana, dotada con 500 millones de reales, casi la mitad de su fortuna personal, destinados
a ampliar programas educativos en todo Brasil. Señoras y señores, comenzó Augusto con voz clara, pero cargada de emoción genuina. Hace exactamente un año me encontraba en esta misma sala, convencido de que era uno de los hombres más exitosos de Brasil. Tenía 2.800 millones de reales, el respeto basado en el miedo de mis empleados y la admiración envidiosa de mis colegas. Era también, sin saberlo, uno de los hombres más pobres y miserables del país. El auditorio quedó en absoluto silencio. Cada palabra resonó con la autoridad de la experiencia vivida. Entonces, esta joven extraordinaria entró en mi oficina y me dio la lección más importante de mi vida. Amanda Duarte me enseñó que había confundido el éxito financiero con la superioridad humana, que había desperdiciado oportunidades de conocer a personas extraordinarias por prejuicios estúpidos, y que había estado usando mi privilegio para separar en lugar de conectar, para humillar en vez de elevar. Augusto miró a Amanda, que le sonrió con aliento. Pero Amanda no solo me humilló, aunque sin duda lo merecía. Me ofreció algo mucho más valioso, la oportunidad de redención. Me enseñó que nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para ser mejor, y que la verdadera transformación no consiste solo en reconocer los errores, sino en tomar acciones concretas para enmendarlos.